para poder hacerlo. Amén. Hemos estado recibiendo un poquito de llamadas de preguntas, hermanos, que es la parte en la que tratamos nosotros de resolverlas y nos damos a la tarea de leer un poquito, ¿verdad? De investigar. De que tenemos ahora un medio una herramienta muy importante que es precisamente el Internet y la Sagrada Escritura, sin duda, muchos escritos, muchos libros, y están muy accesible, ¿verdad? Hoy con la herramienta de Internet. Bueno, pues le damos la bienvenida a usted y que se ponga usted listo. Vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos estado viendo y de lo que les hemos estado enseñando, y las preguntas, le vamos a dar las preguntas de esta noche y le vamos a dar un resumen para que usted lo vea. Amén. Vamos a pedirle al pastor también, Ramón, que nos dé oportunidad de darle un link para que si usted no tiene los estudios o las enseñanzas que hemos dado en días pasadas, entonces, le vamos a dejar un link para que usted los pueda ver. Amén. Inclusive los puede descargar y los puede analizar, porque hay gente que nos está diciendo, ¿sabe qué? Es que esta parte no la vi. Yo no la pude, este jueves no pude estar por causa del trabajo y me la perdí. ¿Cómo puedo hacerle? Pues muy sencillo. Vamos a pedir al pastor Ramón que nos dé la oportunidad y le van a pegar ahí un link. Y usted va a ver ahí los estudios y los títulos de cada una de las enseñanzas que se han dado. Amén. Ya van a ser un poquito más en resumen. Va a ser ya cortado, ya lo más importante, ¿verdad? Y usted lo va a poder analizar para no volverlo a repetir. Hoy solamente hacemos un brevísimo resumen. Amén. Nosotros comenzamos esta parte de los estudios en lo cual nos dan oportunidad en el libro de Filipenses. Amén. Nosotros empezamos con una serie que se llama El sentir que hubo en Cristo Jesús, al que los hebreos llaman Yahshua HaMashiach. Amén. El sentir que hubo en él. Nos basamos en una cita clave. Muchas gracias, pastor. En una cita clave que precisamente es Filipenses, que vamos a darle ahora para que usted lo vea y no se vaya usted a perder esto, que fue Filipenses capítulo 2, verso 5. En esta parte fue que nosotros basamos la serie de enseñanzas, el sentir que hubo en Cristo Jesús, el Salvador, quiere decir Jesús, y Cristo del griego, que quiere decir ungido. Amén. Entonces, en esa parte nos basamos, en esa parte de la escritura. Amén. En este resumen que vamos a dar antes de entrar a las láminas, antes de entrar a las imágenes, en esta introducción que vamos a dar, nosotros le dijimos que dice el Pablo al libro de los Filipenses: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. El cual, siendo en forma de Dios, dice, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo siendo en forma de Dios. Y nosotros le narramos lo que decía Juan capítulo 1, verso 1. A ver si la producción allá nos puede poner estas citas de Filipenses, capítulo 2, verso 5, para que la vaya leyendo allá los hermanos que están en su casa, para que se vayan también familiarizando. En Filipenses 2:5, me va a ayudar mi esposa. Amén, gloria a Dios, dice la palabra del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El 6, 2:6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sí, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahí solamente, en el verso 2:7,
Y yo le explicaba, hermano, acerca de este sentir que hubo en Cristo. Cristo Jesús estaba en un principio con Dios, con el Espíritu Santo en una triunidad. Amén. Yo les expliqué esta parte de la cual no se olvide usted nunca de la triunidad que hubo en Cristo Jesús, que hubo el Espíritu Santo y el Padre. Le llamamos la triunidad total, corpórea. Amén. Amén. Cuando el libro de Filipenses 2:7 se despoja, deja de estar en esa triunidad corpórea y él sale para tener un sentir que quiere manifestar una idea, un proyecto que quiere llevar a cabo en esta tierra. Y narramos entonces Génesis 1:1, que fue la creación, que fue lo que se reveló el maligno, y fue el principio de la creación. Le narramos perfectamente que nuestro creador es Cristo Jesús según la Escritura. Juan 1:3 dice que todo fue hecho por Él. Y Pablo en Colosenses 1:15 dice que todo fue hecho por Él y para Él. Amén. Que toda esta creación fue hecha por Cristo Jesús. Amén. Narramos la creación del hombre. Narramos la creación del hombre y la mujer también. Narramos la creación del espíritu, del ser espiritual. Cómo fue primero el ser espiritual, cómo hizo después la carne, cómo después de la carne sacó a la mujer de un costado. Narramos también el conflicto que hubo en el capítulo 3 del Génesis, donde se revela el plan del maligno engañando a Eva y Adán, ¿verdad? Así es. Y metiendo ahí un linaje de él, haciendo que gente le sirva, principalmente Caín, en el cual dimos la explicación cómo Caín tenía ese pensamiento maligno de matar, como su padre el homicida. Así es. ¿No? Entonces narramos el árbol, lo que dice, qué es lo que transmitió, realmente era la fruta, qué es lo que transmitía, realmente que era conocimiento, que esa es la maldad, y ese conocimiento malo es el que hoy se está manifestando. Amén. Narramos el capítulo 6, hija, lo de los Nefilim. Así es, estuvimos hablando sobre los Nefilim, sobre los ángeles caídos que se rebelaron, que Dios los mandó a vigilar la tierra, como su nombre lo dice, ángeles vigilantes para observar a la tierra, lo que había creado, lo que había formado, pero desearon a las hijas de los hombres porque eran hermosas, y cohabitaron con ellas, y de ahí nacieron los hijos bastardos que conocemos como Nefilim. Exactamente, le dimos también que la interrelación que había, entre Edom, que fue precisamente el contexto histórico donde se revelan los ángeles caídos, los ángeles rebeldes, los vigilantes, en donde manifiestan su plan, se manifiestan mucho conocimiento también a los hombres en esta tierra. Así es. Entonces, Edom, le manifestamos a usted que geográficamente es un lugar donde se regó la maldad por medio del conocimiento. Hoy día le manifestamos a usted que Edom también pertenece a la tierra del conflicto, ¿verdad? Así es. A la tierra del conflicto que se desarrolló hace poco en Israel. Amén. Con los hijos de Saúl, los edomitas. Amén. Y Esaú y Jacob eran hermanos del mismo padre. Amén. Y teniendo una rivalidad que hasta hoy día se manifestó. Sigue presente. Sí. Fuerte, de una manera muy feo, hermanos. Bueno,
Pues ese es el resumen de lo que le hemos dado hasta ahorita, un poquito también de lo del conflicto, un poquito de lo que hemos estado hablando. Amén. Esta es una serie que significa el sentir que hubo en Cristo. Cuando Cristo dejó la triunidad, toma forma de siervo, según Filipenses capítulo 2, verso 5. Amén. Tomando forma de siervo, dice que es semejante al hombre, toma una forma semejante al hombre y tiene un plan que él tiene de venir y manifestarse en este lugar. Amén. La manifestación primero que se hace, no se debe de olvidar, es que él se manifiesta como un Dios creacionista. Dimos toda esa información bíblica acerca de que se manifiesta siendo un Dios creacionista y creando el cielo y la tierra y las cosas visibles y las cosas invisibles de los que hay en los cielos y de los que hay en la tierra. Él crea principados, crea potestades, crea todo esto según el apóstol Pablo y la Sagrada Escritura. Amén. Ahora vamos a manifestarle que nos vamos a brincar precisamente a la parte donde Jacob, hijo de Abraham, hijo de Isaac, manifiesta una tremenda bendición. Amén. Vamos a ir entonces a la pregunta que nos hacen en esta hora. Después de darle a usted un resumen, vamos a darle a usted este resumen, entramos al tema. El tema es esta pregunta. Vamos a contestar la siguiente pregunta, que es muy interesante. De todas las preguntas, a veces no sacamos a todas, porque son varias preguntas. Entonces lo que hacemos es que escogemos las más interesantes. Amén. Y nos preguntaban que la pregunta era: ¿ha desechado Dios al pueblo de Israel? ¿El pueblo de Israel dejó a Dios? ¿Sí lo dejó? ¿No lo dejó? ¿Quiénes fueron los del pueblo de Israel que lo dejaron o no lo dejaron? Y empezamos con esta parte. Amén. Entonces vamos a la primera imagen para contestar esta pregunta. Acuérdese usted, ¿ha desechado Dios al pueblo de Israel? ¿Ha desechado Dios al pueblo de Israel? Sí lo desechó, no lo ha desechado. El pueblo de Israel dejó a Dios. ¿Cuándo se inició el pueblo de Israel? ¿Y qué pasó? Bueno, para responderle esta parte vamos a ir primeramente al libro de Romanos, capítulo 11, verso 1. Lo vamos a poner ahí en la pantalla y vamos a ir analizando esta parte. Amén. Venga usted con nosotros, saque su Biblia y haga usted sus anotaciones. Entonces, 11:1 de Romanos. Amén. Dice así la palabra del Señor: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Ok, entonces ahí tenemos una contestación muy fuerte, muy certera, muy práctica. Y si usted quiere ver... muy específica. Exacto, específica. Muy específica. Sí. Entonces ahí podíamos pararle ahí ya todo el estudio, ¿verdad? Podíamos pararle ahí perfectamente porque... Está claro. Está claro. Pero vamos a ahondar un poco más acerca de esto, hermano. Vamos a ahondar un poquito más. Entonces, ¿ha desechado Dios al pueblo de Israel? Dice que... En ninguna manera. En ninguna manera. Bueno, ahora sale más preguntas, hermano. ¿Qué pasa entonces con el pueblo de Israel? ¿Por qué, hermano? Mire, el pueblo de Israel no se originó cuando Jesús de Nazaret estuvo aquí en la tierra hace más de 2010, 20 años. No se originó en ese tiempo. No. Amén.
tiene un tiempo más desde los días de Jacob. Así es. Desde los días de Jacob, hermano, cuando Jacob lucha con el ángel y tiene una lucha con el ángel, según la escritura, manifiesta que Jacob lucha con el ángel y por una bendición y no deja al ángel irse Hasta que lo bendiga. hasta que lo bendiga. Así es. Entonces el pueblo de Israel ahí inicia porque a Jacob lo bendicen y la bendición es esta. La bendición es la siguiente: no te llamarás más Jacob, sino será tu nombre Israel. Israel. Amén. ¿Será tu nombre qué? Israel. Israel, hermano. Ahí está la situación. Israel tiene un periodo de generaciones que han seguido a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma. Aún el Shema de Israel del Deuteronomio capítulo 6, versos 5 y verso 6. El Shema de Israel es una proclamación que hace el pueblo de Israel y que dice: oíd Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová vuestro Dios de todo tu corazón, de toda tu mente y con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Esa es la proclamación grande del pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel, usted lo ve en la Biblia que tuvo un trayecto de dificultades con Jacob, de situaciones con las 12 tribus de Israel, que salen los 12 hijos, ¿verdad, hija? Así es. Tiene 12 hijos, hay una situación ahí tremenda con las esposas. Y viene Moisés, saca el pueblo de Egipto. Cuando está ahí mucho pueblo, los saca, están durante 40 años. Amén. Así es. Trata con ellos, habla con ellos. Mucho del pueblo es disperso y queda en el desierto del Sinaí. Y 600,000 entran a la tierra de prometida y aún Moisés no entra porque es solamente el que entra. Este es el resumen, el que entra es Josué. Amén. Y en todo ese tiempo tiene más tiempo de sus generaciones Israel y el pueblo de Israel. Viene Saúl, vienen los profetas vienen profetas como Samuel, que nunca dejó a Jehová Dios, a Yahweh o a Jehová, como algunos le nombran, unos hebreos, y nunca lo ha dejado, nunca lo dejaron. Hubo profetas como Isaías, que fue muerto, que muchos dieron su vida por causa del evangelio. Hay algunos que al no dejarlo, fue tanta su amor, fue tanta su comunión, que subieron con él. ¿Sí? Dice que Enoc caminó con Dios porque se lo llevó. Póngale usted que no era del pueblo de Israel, pero si nombramos a alguien de Israel, pues podemos nombrar fácilmente al profeta Elías. Gloria a Dios. El profeta Elías, que fue llevado por un torbellino y un carro de fuego, ¿verdad? Y se lo llevó. Se fue con el Señor. Y Moisés, que buscaban el cuerpo de Moisés, y el cuerpo de Moisés no lo encontraron, porque Miguel dice que disputaba con el enemigo por el cuerpo de Moisés, y se lo llevó el príncipe, ¿verdad? Así es. Entonces, tiene una larga trayectoria en la que el pueblo de Israel no ha dejado a Dios y tiene más tiempo que nosotros, porque mucha gente que hoy vive salió de otra religión. Amén. Mucha gente que hoy nos está viendo salió de otra religión y no del
pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, ellos tienen más años que no han dejado a Dios. Ahorita les vamos a explicar algún asunto. Vamos para la otra cita. Entonces vamos para la otra cita que es Romanos capítulo 9, verso 31. Vamos a pedir a la producción que nos ponga Romanos 9, 31, por favor. Dice así la palabra de Dios: mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Al 33, por favor. Siguiente. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Versículo 33. Dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. amén, gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasó? Que una parte del pueblo no la alcanzó porque la piedra esta de la que nombra, nosotros vamos a ver quién era, hermano. Amén. Fíjese entonces, vamos entonces otra vez a la imagen para darle un poquito más acerca de esto que está bueno, que está sabroso, acerca de este tema. Entonces vamos a ir a Romanos, igual ahí donde estamos, en el 11 al 12. Ahí tenemos del 11 al 12. Vamos ahora, ahí en la imagen. Vamos a ir a Romanos 11 al 12. Amén. Rápidamente. 11 al 12. Lo voy a leer rápidamente por acá. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. ¡Santo Dios! Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles Ay, ¿quién es usted? Sígale. para provocarles a celo. Ahora fíjese usted en esto, hermanos amados, ¿qué tal? Y si no los quites, ¿qué tal? Y si no tropiezan, porque vino una piedra puesta para que ellos tropezaran, pero no cayeran, para que tropezaran, pero no se perdieran, para que tropezaran, pero nosotros, los gentiles, por la transgresión vino la sal, por su transgresión de ellos, Vino la salvación. vino la salvación a nosotros. Gloria a Dios. Pero ellos perdieron la salvación. No. ¿Usted qué cree? ¿Que el pueblo de Israel perdió la salvación? Digo, pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, hermano. En ninguna manera. Ahora vamos al 12. Vamos al 12. No se le olvide, anote usted esta parte, porque nos dijeron, vamos a hablar en la parte bíblica. Me gustó mucho esta parte. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Ay, Dios del cielo. Entonces, aunque su transgresión es riqueza, y la defección dice aquí en esta versión, de que es Reina Valera, y la defección de la riqueza del mundo. Entonces, muy bien, exactamente, Joel, Baez, Josué y Caleb fueron los únicos que entraron a la tierra prometida de toda la generación pasada, si es cierto, eran 600,000, más de 600,000, y no contaban mujeres, no contaban niños, no contaban extranjeros, y nos contaban advenedizos, ¿verdad? Así es. No los contaban los que salieron de la tierra prometida, hermano. Sin embargo, solamente Josué, Caleb y ¿quién más? Fueron los únicos que entraron a la tierra prometida. Amén. Tenemos dos ahí que fueron Josué
y Caleb. Sí, fueron Josué y Caleb. Muy bien, está muy bien. Alfredo Trujillo, saludos, bendiciones a Alfredo, que está en YouTube. Estamos empatados con los de Facebook, que tienen 13 ahí en Facebook que nos están viendo, y tenemos 13 en YouTube. Alfredo, Rosy Valero, hermana, que Dios la bendiga. Qué bueno, pueden comentarnos algo de lo que estamos hablando. Mi hermana Celia Valero de México. Amén, le mandamos un saludo. Amén. Toda su familia, Faltan sus hijas, que nos saluden, por favor. Ahí, que ya les vi que para las trivias son muy buenas, ¿verdad? Son buenas para las trivias las hijas de la hermana Celia, que Dios hizo una sanidad grande, déjeme decirle, en mi hermana Celia, ahí en México. Hermano Leopoldo, Polito, Dios le bendiga, hermano Polo. Hermano Jesús Cuamaxi. Soy Isela. Gloria a Dios, hermana Isela. Es hermana del pastor Ángel. Amén, sí, ya le llamamos. Que se ha estado conectando, Isela. Jesús Cuamatzi. Amén, Dios te bendiga. Gloria a Dios, hermana. Coméntenos algo ahí. Coméntenos algo que quieran comentarnos respecto a esto. Amén. Bueno, les saludamos y nos vamos rápido. Amén. Para que ustedes le disipemos, porque tenemos como 10 preguntas y no va a alcanzar mucho el tiempo. 14 hermanos. Muy bien, que Dios nos los bendiga. Vamos a la imagen, rápidamente nos vamos a la imagen, hermano. No se pierda esta parte, porque vamos a quedar bien claros en este punto con lo de Israel. Amén. ¿Qué pasó entonces? ¿Se pierden o no se pierden? Dijo que de ninguna manera. Vamos otra vez a Romanos, a la imagen. Por ahí, producción, ayúdenos con la imagen. Y vamos entonces con Romanos 11, 15 al 27. Pero mejor vamos a 11, 26 al 28, de una vez. 11, 26 al 28. 11, no, el 29. 26. Romanos capítulo 11, verso 26. Amén. Le leemos un poquito. Desde el verso 25, por favor, producción, desde el verso 25, para que lo vean mis hermanos allá en su casa. Esto es importantísimo. Romanos 11, 25. Amén. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya vio qué tremendo, hermano. 11:25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. ¿Qué dice que no quiere que qué? Ignoremos. No lo vayamos a ignorar, No lo vaya a ignorar. ¿Por qué? Dice mi hermano, vamos a utilizar la Biblia, esta parte de la Reina Valera, y nos dice Reina Valera, no quiero, hermanos, que ignores este misterio, y añade, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento, dice. En parte. En parte, no total, es en parte, y nos conviene a nosotros, ¿verdad? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Santo Dios, ahí está. Gloria ¿Para a nuestro qué Señor. hay endurecimiento en parte? Hasta que haya entrado la plenitud de todos los nosotros, sí, los así gentiles, es. porque nosotros no somos hebreos, hermanos. Nosotros somos gentiles y mexicanos, y nos gusta los nopales con cebolla, hermanos. Amén. Y no somos judíos. Pero tenemos herencia, amén, y tenemos herencia porque Gloria a nuestro Dios. Padre, Gloria al nuestro Señor. Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro ungido fue judío, Así es, nacido de una mujer judía. así es. Y no se tiene usted que olvidar, porque no se tiene usted que ir con la religión que nos enseñó tanta doctrina y nos latinizó con sus conceptos latinos, hermano, de que no tenía que ver nada con el pueblo judío. No, hermanos, no. Amén. Entonces, vamos a ir al 26, 4:26, por favor. 11:26. 11:26. Sí, Y sí. luego todo Israel será salvo,
Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, Sí. pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, Son amados. porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Amén. Porque irrevocable, dice, son Los dones y el llamamiento de Dios. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. gloria a Dios, hermano. Entonces es irrevocable los dones y el llamamiento, hermano. Oh Señor bendito. Ok. Entonces, volvemos a la imagen. Ponga usted atención en esta parte. Romanos 11:15. Ya vamos a la última, amén, que es Romanos 11:15. Vamos a Romanos 11:15, amén. Dice la palabra, adelante. porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Así es. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Gloria a Dios. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Ándele usted. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Porque si Dios no perdonó, bien por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieron en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Eso es lo que va a pasar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado por el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoráis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que haya acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Hasta ahí. Y luego, ¿qué dice? Ahí, hermano, ponga usted atención. Con esto cerramos esta parte. Dice Romanos, y concluye con el 11:26 que habíamos leído hace un momento, y dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Amén. Ahora, no se pierda usted esto, hermano, no se pierda usted esta parte. Hemos confirmado con la Escritura que Israel no ha sido desechado,
Y hemos dadole una breve historia bíblica de donde el pueblo de Israel estuvo con él desde el inicio de Jacob y sus 12 tribus. Así es. Y las 12 tribus, principalmente la de Judá, han estado los levitas, la tribu de Leví, que se dedicaron al servicio, la del sacerdocio por medio de Moisés, por medio de Aarón, estuvieron siglos, estuvieron mucho tiempo con el Señor y han estado mucho tiempo con el Señor. El libro de Romanos, capítulo 11, 26, lo aclara profunda y claramente. Todo Israel será salvo. Amén, hermano. Y aquí hay otra gran pregunta que nos dicen. ¿Cómo va a ser salvo el pueblo de Israel? Amén. ¿Cómo será salvo? Amén. Tenemos un video que le voy a mostrar a usted. Hermano, de ahí en la producción a Perpe, si me puede pasar el último video, que ya no nos va a dar tiempo el otro. Entonces vamos al último video que le mandé. A ver si nos los puede poner. Y mientras nos prepara producción este video, le lanzamos la pregunta. Amén. Porque en el libro de Juan, amén, le voy a leer Juan, mientras producción me ayuda, yo voy a leerle Juan capítulo 4, verso 22, amén, mientras usted no se me vaya a perder, está conmigo, dígame, póngame un amén ahí, hermano, no sé qué, no nos siga, póngame usted un amén. Amén, gloria a Dios, glorifique 4:22, el nombre del Señor. amén. Juan 4:22. Y la pregunta que nos hacen, ahorita se la suelto, nada más terminamos con esta partecita y ya entramos a la otra que es un complemento. Vosotros, dice, adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y es escritural, es bíblico. Bíblico, claro. Todo Israel será salvo. Buena, pues la pregunta es, en el libro mismo de Juan nos dice, yo soy el camino, me parece que es 14:6 del libro de Juan y se lo voy a leer. La última, la cita que le vamos a dar para la pregunta que viene. 14:6, del libro de Juan. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Es correcto o no es correcto? Es bíblico y es correctísimo. Ahora nos preguntan la siguiente situación y nos dicen, si el pueblo judío, si el pueblo de Israel no recibió a Dios, y generalizan a todos, cuando desde Moisés, desde Abraham, desde Adán han estado en comunión con Dios, amén. Pero vamos a decirle que le vamos a decir que en el tiempo de Jesucristo, manifestado en carne, nos hicieron esta pregunta muy buena. Nos dijeron, bueno, si no creen y no todo el pueblo de Israel no cree o no es mesiánico para creer en Mesías o en Yahshua, porque ni siquiera ellos tienen el nombre de Jesús o Jesús. De Jesús. Porque menos le creen. Amén. Y ahorita le vamos a explicar por qué. Nos da un poquito de tiempo. Pero no todo el pueblo de Israel, que son 12 tribus, no solamente los judíos solamente son de la tribu de Judá. Amén. Sí, los judíos son de la tribu de Judá y podemos decir, es que son judíos. No, los de Israel son los de las 12 tribus, hijos de Jacob. Y usted puede decir, ¿dónde?
Ah, ok, es correcto. Perfecto. Entonces, producción me avisa que ya está este video y le vamos a soltar la pregunta antes que nos ponga el video. Amén. ¿Cómo es que los judíos y con los de Israel se van a salvar si muchos no creyeron, no todos, muchos no creyeron en el Mesías, en el Mesías? ¿Cómo es que se salvan? Amén. Ya lo vemos que es una certeza que se van a salvar. Vemos este reportaje y se lo preguntan a un pastor, y esto es lo interesante, es la pregunta, y vamos a ver la respuesta y vamos a ver la pregunta que hacen. A ver si viene el video. We've had ministers on who said, your record don't count. You either believe in Christ or you don't. If you believe in Christ, you are going to heaven. And if you don't, no matter what you've done in your life, you ain't. Yeah, I don't know. There's probably a balance between, I believe you have to know Christ, but I think that if you know Christ, if you're a believer in God, you're going to have some good works. And I think it's a cop-out to say, well, I'm a Christian, but I don't ever do anything to help What anybody. if you're Jewish or Muslim and you don't accept Christ at all? You know, I'm very careful about saying who would and wouldn't go to heaven. I don't know. I think only Because God. you believe you have to believe in Christ. I believe they're it. wrong, aren't they? Well, people? I don't know if I believe they're wrong. I believe here's what the Bible teaches, and from the Christian faith, this is what I believe. But I just think that only God can judge a person's heart. I've spent a lot of time in India with my father, and, you know, I don't know all about their religion, but I know they love God. And I don't know. I'd have to, you know, I've seen their sincerity, so I don't know. I know for me and what the Bible teaches, I want to have a relationship with Jesus. But Ok, volvemos ya de esta pregunta. En Estados Unidos hubo un hombre que era un presentador, un periodista que entrevistaba a mucha gente y le gustaba entrevistar mucho a personajes cristianos. Amén. Dentro de ellos va un pastor de la iglesia más grande en Estados Unidos que existe. Tienen 45,000 o 50,000 personas, que no nos referimos a ninguna persona porque siempre tratamos de enfocarnos bíblicamente. Amén. Lo que nos interesa bastante es la pregunta que hace, porque nos hacen una pregunta similar a nosotros. Amén. Y nos dicen, la palabra de Dios, y utilizan la escritura, porque la escritura dice que 14:6 de Juan dice que Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va a ir al Padre si no es por mí, dice Jesús. Amén. Entonces el Larry King, que es el periodista, ya no vive, murió por causa de COVID. Amén. Pero dice, bueno, entonces si esto es correcto, dime tú, ¿qué va a pasar con los judíos? Y nombra a otros ahí, pero yo me voy a enfocar precisamente en lo que estamos hablando ahora, a los de Israel, a los judíos, uno de las 12 tribus. ¿Qué va a pasar con ellos? Lo que no sabía el pastor que estaba allá es que Larry King es israelita. Y preguntaba qué pasaba con ellos mismos y con los que nosotros predicamos acerca del cristianismo. Amén. ¿Qué pasaba entonces con ese pueblo? ¿De qué manera se salva? ¿O si se salva o no se salva? La escritura que acabamos de ver en Romanos capítulo 11, verso 26 nos dice, y todos los de Israel serán salvos. Y narramos las citas donde hay una piedra que es un tropezadero para que la bendición o la salvación venga a nosotros. Así es. Y aún Juan nos dice, la salvación viene de los judíos. Amén. Hay una doctrina que nosotros tenemos mucho, y venimos de una doctrina que nos han enseñado muchas cosas que decía mi hermano. Hay que tener un concepto, lo anoté, porque decía el pastor Ramón, hay que desaprender cosas que no están en la Biblia, o cosas que la Biblia no enseña o no puede enseñar. Amén. Hay que desaprenderlas, porque la Biblia nunca nos ha dicho que el pueblo de Israel está perdido o ya abandonó a Dios o no va a ser salvo. Nunca la escritura nos ha marcado esa parte. Nos dice el apóstol Pablo a los romanos que serán salvos.
Amén. Ahora preguntan, ¿cómo es que serán salvos? Porque la Escritura misma nos dice que el único camino al cielo es Jesús. Y nos puso en un predicamento bastante bueno para poder darlo, para poder explicarlo, pero necesitamos enseñarle esta parte, amén. Para poder desarrollarlo, vamos a empezarle a explicar esta parte de dónde nos pone como que una barrera para que no podamos entenderle un poco bien. Le explicaremos entonces de esta manera. Esperamos que empecemos un poco y no nos dará mucho tiempo, pero un poco vamos a enseñarles. Vamos entonces con la imagen, por favor. La siguiente imagen. Ya, Zacarías, ya no. Ok, nos preguntan entonces acerca de esto. Tiene que ver con esto. Tenemos una pregunta en esta imagen que nos dice, ya no estamos en la ley, tiene que ver con esto. Ya no estamos en la ley. Tenemos algunas cosas que por eso le traje en este libro que está acá, que usted lo puede ver. Y déjeme darle esta parte para que usted nos entienda la otra pregunta y vamos a contestar estas dos. A través del tiempo a nosotros nos han enseñado mucho acerca de la Escritura y yo tenía por entendido, desde que yo nací, yo llevo 45 años en el Evangelio. Y yo tenía por entendido que la Escritura, Reina Valera 1960, tenía por entendido que Dios se la dio a los pastores y los pastores no las enseñaron porque es la palabra de Dios. Yo lo tenía por entendido algo así. Después me di cuenta que no es así porque la Escritura viene de Casiodoro de Reina y Reina de Valera, que hacen una traducción de otras escrituras que tenemos acá. Amén. Y para explicar un poquito acerca de la Escritura, porque hay problemas doctrinales en los cuales nos dicen, bueno, y ahora, como lo acabo de dar ahora, ¿qué pasa con los judíos? ¿Qué pasa con la ley? Los judíos llevaban a cabo la ley y guardaban la ley, donde por la ley no es difícil ser salvo según la palabra de Dios, también lo que nos enseña. Bueno, entonces mucha gente que todos empezamos siendo laicos, estudió esta parte de estos libros que enseñan un poquito acerca de doctrinas que se enseñan en muchos púlpitos, pero que a veces solamente lo enseñamos porque nos los enseñaron oralmente, que así tiene que ser dado, pero no profundizamos un poquito más. Un ejemplo es este. Enseñamos que el pueblo judío también es guardador de la ley, como tal, es guardador de la ley. Y nosotros vivimos en dos fases que nos enseñaron y sale de esto, sale de libros como estos, que se llaman dispensiones o dispensacionalismos. Amén. Las dispensiones se manifiestan de la manera que creemos que el Antiguo Testamento es la ley y el Nuevo Testamento es la dispensación de la gracia y la dispensación de la ley. Amén. Así es enseñado en muchos púlpitos. ¿Qué pasa entonces en esto? Vamos a la imagen porque estamos en la recta final, pero le vamos a dejar algo sabroso. Entonces, ya no estamos en la ley. Dice que la teología dispensacional es la que nos enseña lo que le acabo de decir. Amén. La dispensación de la gracia y del Nuevo Testamento. Leemos Oseas 3:4. Oiga usted esto respecto a lo que enseñamos. Vamos a Oseas 3:4, ahí en su casa. Dice, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Amén. Está profetizando acerca de que acaban las manifestaciones
de muchas de las cosas que llevaban a cabo en la ley. Amén. Seguimos a la siguiente imagen y con esta terminamos. Amén, hermanos. Mire, esta es una de las que precisamente enseñan estos libros que son básicos. Amén. Las 7 dispensaciones, que no solamente es el Antiguo Testamento como tal, que muchas veces se enseña en un púlpito, que el Antiguo Testamento es ¿qué? La ley. La ley, toda la ley. ¿Y el Nuevo Testamento es qué? La gracia. Es toda la gracia. Y ahorita ya no estamos en la ley, mi hermano. Perdóneme y discúlpeme usted, pero no estamos en la ley. Estamos en la gracia. Estamos en la gracia. Y los que vivieron en el Antiguo Testamento estaban bajo la ley, sujetos bajo la ley, y hasta en maldición estaban por la ley. Entonces, son conservadores o ultraconservadores o ultra cerrados. Y dice mi hermano, el pastor, no me costó mucho porque nos dice que hay que desaprender cosas que no están. Amén. Hay que desaprender cosas que no están acá. Le voy a dar un ejemplo. Primero, no son 2 dispensaciones para que estemos solamente, si nos vamos a basar en libros como estos, que yo en lo particular tengo este concepto que no deberíamos, tampoco. Amén. No es una herramienta y ahí está. Y para algunas personas o algunos de nosotros ya eso son cosas, rudimentos básicos que ya pasaron a darnos más lucidez a algunos otros escritos, hermano. Amén. Porque si no hay 2 dispensaciones, hay 7. Hay la dispensación de la inocencia de Adán y Eva. Hay la de la conciencia del ser humano, tenía conocimiento de la ley de Dios a través de la conciencia. Aún antes de Moisés, tenían conocimiento por la conciencia. Amén. Y por esa conciencia van a ser juzgados. Y van a ser juzgados también por los mandamientos de la ley, que es todo un estudio. El gobierno humano, la dispensación del gobierno humano, ¿en qué consiste? La conciencia depravada, dice, se separó de Dios y se encomendó al gobierno administrar justicia moral. ¿Cuándo empieza qué? La primera ciudad. Amén. Y la primera ciudad no precisamente es Babel, la que tenemos allá, sino es una ciudad que funda Enoc, otro Enoc. Amén. Y la vamos a dar la semana que viene. La dispensación de la promesa, que es precisamente a Abraham. Al faltar los gobiernos en su cometido, Dios escogió a Abraham para ser el padre de la fe, que es la promesa de la dispensación de la promesa, valga la redundancia. Amén. Y la última, que es la dispensación de la ley, perdón, en esto de que nos vamos hasta Crónicas, que usted me dirá, ¿por qué Crónicas? ¿Por qué Segunda de Crónicas 36 es el último libro del Antiguo Testamento? Porque usted verá y le vamos a explicar que no precisamente es Malaquías. Bueno, ahora vea usted esto. Para terminar, vamos a la siguiente imagen. Y entonces comprobaremos que no fue primero la ley. Bíblicamente le comprobaremos que los dispensacionalismos tienen algunas omisiones, como todas cosas que hacemos los seres humanos, ¿verdad? Omitimos cosas que decimos, uy, pues no era del todo así. Tuve un detallito que se fue, porque somos errantes. El ser humano es errante, Dios no, pero el ser humano es errante. Por eso le digo que falló el dispensacionalismo y dijo que ya no vivimos en la ley porque la ley ya pasó y que ahora vivimos en la gracia. Y le decimos, ¿qué fue primero entonces, la gracia o la ley? Pues primero fue la ley y luego la gracia. Bueno, entonces para terminar esta primera parte de esta enseñanza, entonces leamos Génesis 6:8. ¿Qué dice Génesis 6:8 ahí en su casa? Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahí la misma escritura nos afirma que hubo gracia
entonces no estaba en la ley, pero ¿cómo? Y ahí usted lee en el contexto que por esta gracia que halló, él fue salvo del juicio del diluvio, él y su familia. ¿Por qué? Porque halló gracia. Y si en el Antiguo Testamento no hubo gracia, porque se afirma que solamente hubo ley, porque todo el Antiguo Testamento es la ley, y tú ya no debes de vivir en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Y nos enseñaron eso. Hay que desaprender, dijo el pastor Ramón. Hay que desaprender cosas que la misma Escritura nos dice que por gracia fue salvo del juicio del diluvio Moisés. Halló gracia delante de los ojos de Dios. Hermano, se nos acabó el tiempo y muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Esperamos que lance usted sus preguntas, que nos diga usted más. Vamos a seguir con la siguiente parte, el próximo jueves, la segunda parte, amén. Y como le digo, hermano, que puede usted también hacernos algunas preguntas, amén. Vamos a estarle respondiendo y nos da más material para seguir estudiando. Hacían una pregunta ahí que es por qué el pueblo de Israel es salvo. Amén. ¿Por qué el pueblo por qué el pueblo escogido de Dios? Pregunta el hermano Leopoldo Roldán. ¿Por qué es el pueblo escogido de Dios? Amén. Sí, ahí viene. En la siguiente parte le vamos a ahondar un poquito más en esa parte. Más ha pasado de muerte a vida, 5:24, así es. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna, así es. Los judíos no creen en el Mesías, no todos los judíos. Es lo que le vamos a pasarle videos, cómo están hablando, alabando a Dios, aún los judíos, allá en Jerusalén. Hay mesiánicos hermanos, hay pueblo de Israel mesiánico que están alabando a Dios, que ahorita nos están dando también lucidez a nosotros. Entonces, que han reconocido a Yeshua como el Salvador. Así es, y le vamos a dar qué es lo que nos enseñan ahora a nosotros. No se olvide esto, muy importante lo que dijo el pastor Ramón. Hay que desaprender, dejar de aprender algo que no dice la Biblia. Amén. Entonces, ¿los judíos no creen en el Mesías? Hay que ver una cita donde no creen en el Mesías. Si ellos tanto creen en el Mesías, que oiga usted lo que le voy a decir, que sigan esperando al otro Mesías. Tanto creen en el Mesías, ¿verdad? Que hasta que esperan 2 Mesías. O sea, que sí creen. ¿En qué entonces, qué pasa? Entonces, le explicaremos en la segunda parte. Hermanos, un abrazo a todos, que Dios me los bendiga mucho. Que Dios los guarde. Y los dejamos aquí para terminar con el pastor Ramón. Que Dios me los bendiga, hermanos, y nos vemos dentro de 8 días. Amén. Gracias por conectarse, hermanos. Dios les bendiga a todos.